Señoría, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Nunca pensé que iba a decir esto aquí subida, pero es verdad que puedo compartir como 2 o 3 minutos de la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, porque es verdad que todas las alusiones que ha hecho a la situación dramática que vivimos en Andalucía la podemos compartir. Todo lo que tiene que ver con los datos de desigualdad, pobreza, riesgo de exclusión, etcétera. Se acabó ahí. Lamento decir que ahí se acabó el acuerdo con respecto a lo que aquí se ha expuesto, porque lo que no podemos compartir en ningún caso, más allá del diagnóstico, es la manera de afrontar esa situación, es la manera de afrontar las soluciones que a nuestro juicio son las buenas, sería la buena receta para acabar con esta situación. Miren, lo que aquí nos presenta el Grupo Parlamentario Vox, esta iniciativa, es un batiburrillo de medidas fiscales y de otro tipo, en la que se nos piden cosas que en principio puede parecer que suenan bien, pero luego no se concretan. Por ejemplo, mayor eficiencia económica, que desaparezcan los chiringuitos. Hay una soflama racista, perdónenme que se los diga, que de que solo se ayuda a los españoles, que son muy españoles, por supuesto. Al final todo es una excusa para vomitar un discurso ideológico de la ultraderecha. Se habla de las políticas de clima, del género, como si en sí mismas fueran las culpables de no sé bien qué. Nada nuevo, nada sorprendente por otro lado. Sé que hablar a todo esto le ha faltado muy poco para decir que no vacunemos a los niños, que las vacunas crean enfermedades y que nos están fumigando desde los aviones. Es lo único que me ha faltado por oír en el caso de lugares comunes de la derecha y la ultraderecha. Perdone que se lo diga. Miren, vamos a entrar ya en algunas de las medidas porque tienen miga. Habla de que tenemos que acabar con la administración paralela de los chiringuitos, pero no nos dicen cuáles, no nos dicen a qué se dedican y cuáles serían los servicios públicos esenciales para los andaluces y andaluzas que tendríamos que eliminar cuando eliminamos esa administración paralela. Se quedan en el eslogan, en la palabra fácil, en la frase hecha. Hablan mucho de medidas fiscales de ahorro, aunque me hace gracia, ¿no?, cuáles son luego las concretas a las que llegan. Pero, por ejemplo, ¿a ustedes les parece bien la renuncia a la quita de la deuda propuesta por el Gobierno central y que realmente nos hubiera permitido un ahorro a las arcas andaluzas de 2.655 millones de euros? Solo en 2026 el ahorro podría llegar a 396 millones de euros, un 0,17% del PIB. No entendemos que ustedes no estén a favor de eso. Luego, me ha hecho mucha gracia la alusión al pluriempleo. Es que hay personas que están pluriempleadas y ni siquiera llegan a fin de mes, pero ustedes, cuando llega el salario mínimo interprofesional y la subida al Congreso de los Diputados, ¿qué hacen? ¿Votan a favor o en contra? Votan en contra. Con lo cual, yo quiero pensar que ustedes están a favor de que haya muchas personas pluriempleadas que tienen que desempeñar varios trabajos y no llegan a un salario digno porque el salario mínimo les debe parecer muy alto, porque si no, no lo entiendo. Y eso son contradicciones que ustedes tendrían que explicar, porque aquí se viene con palabras, pero hay que contraponer los hechos. Y miren, es cierto, volviendo al tema de la quita de la deuda, que los pagos de los intereses quedan excluidos de la regla de gasto. Es cierto, no generan margen para incrementar gasto corriente, pero también es cierto que nos colocaría en una mejor situación para financiarnos en los mercados y eso a la larga supondría más ingresos para la Junta de Andalucía. Eso no les interesa. Lo único que les interesa, y eso tampoco es una diferencia, porque si se acoge Cataluña a la quita de la deuda, nosotros no, ahí esa diferencia no entran en ella. ¿Les parece bien otra? Al final se trata de diferenciar entre españoles y extranjeros, buscando siempre la diferencia, la confrontación. Mire, hablan de medidas fiscales por lo general, hablan de la vivienda incluso del 30%. Ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Vox que el 30% de los ingresos de muchas familias se dedican a la vivienda, y es cierto. Y ustedes hablan de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Habla también del tramo autonómico de la renta. Ustedes hablan en general como si los impuestos fueran algo negativo. ¿Con qué se pagan aquí nuestros sueldos? ¿Con qué se paga la sanidad pública? ¿Con qué se paga la educación? ¿Con qué se pagan los transportes? ¿Con qué? La dependencia. ¿Con qué se paga? Se paga básicamente con los ingresos, que son los impuestos. Y cuando hablamos de bajarlo indiscriminadamente, cuando se vende la idea de que el impuesto en sí es algo malo, negativo, se vende al Estado como algo opresor que te quita el dinero del bolsillo, lo que no se está diciendo es que a quien se deja abandonado a los pies de los caballos es al que más lo necesita. Porque el que tiene dinero para ir a la sanidad privada, va. Porque el que tiene dinero para pagar una educación privada, acude a ella. Porque el que no necesita el respaldo de otros, esos son los que ustedes dicen ayudar, esos que no llegan a fin de mes, los abandonados, las pobres familias a las que los inmigrantes le quitan el pan, las violan, el trabajo. Eso realmente no son el objeto de sus políticas, es incierto. Toda la política fiscal que usted habla es lineal, no está hablando de recuperar la capacidad económica necesaria para que los impuestos sean justos. El 31 de la Constitución habla de un sistema progresivo, habla de un sistema justo, habla de contribuir al pago
de los gastos conforme a lo que cada uno tiene. Esa es la esencia de nuestro sistema tributario, de un sistema tributario justo. Y ustedes hablan de una bajada de impuestos lineal y de impuestos que está muy bien para el que pueda comprar una vivienda, cuando todos esos andaluces y andaluzas a los que usted se ha referido no tienen ese problema. No saben lo que es acto jurídico documentado. ¿Sabe por qué? Porque no pueden ni pensar en comprar una vivienda. Están pensando en cómo alquilan y cuando alquilan, sí, pagan la factura del alquiler o pagan la calefacción en invierno o pueden pagar la luz para el aire acondicionado en verano. Entonces, es totalmente contradictorio que usted hable del robo que suponen los impuestos cuando lo único que le interesa es que los impuestos estén en el bolsillo de los que más tienen. De los que más tienen. ¿Cómo van a hacer entonces para desde el Estado proveer todo eso que dicen? Y luego, mire, me parece increíble que sigamos alimentando el odio racista y contra el que viene de otro país. La pelea esa facilona del penúltimo contra el último. Decirle a los andaluces y a las andaluzas que menos tienen, que su problema viene de un extranjero que puede venir de Senegal, que no sabemos qué trayectoria tiene, que no tiene ni papeles, que cuando no tiene una situación en regla no puede acceder a ninguna de las ayudas que ustedes dicen que tiene. No es verdad. Y cuando acceden a alguna, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos morir? Nos están diciendo que tenemos que dejar morir a personas de hambre aquí sin ayudas. ¿Eso? Para empezar, es que parte de la base de que no es verdad. Las personas que no tienen una situación en regla no tienen ayuda. No las tienen. Con lo cual es que ustedes están vendiendo una mentira, diciéndole al que tiene poco o casi nada que se lo quita a otro que tiene menos. Eso es esparcir odio, lo siento, es así. Cuando el enemigo del que menos tiene son las grandes fortunas a las que ustedes le rebajan los impuestos. Son las políticas privatizadoras y neoliberales del Partido Popular que ustedes aplauden por detrás, por mucho que aquí vengan a decir otra cosa. Es la externalización sanitaria que acaba provocando que el que tiene una enfermedad grave y tiene prisa y urgencia acabe pagando, si puede, un hospital privado y una prueba, porque no puede esperar a la pública. Porque el que tiene que esperar a la dependencia de verdad, la mujer que tiene que dejar su trabajo para cuidar a su familiar, a su hijo enfermo o a sus padres, lo tiene que hacer porque no tienen medios, porque cuando tienes recursos pagas a alguien que lo haga. Con lo cual, ustedes hablan de una preocupación, de una situación, de una Andalucía real que podemos compartir, pero las recetas que dan es para que los poderosos sean más poderosos aún. Y eso tienen que decirlo y a las claras. Y a las claras. Y a ustedes les gusta que el inmigrante siga siendo un inmigrante en situación irregular y precaria. ¿Por qué? Porque así habrá quien se pueda aprovechar de ellos. Quien se pueda aprovechar de ellos. Y miren, habla de la familia, me encanta. ¿Qué tipo de familia hablamos? ¿Qué es la familia? La familia, un padre, una madre y los hijos, ¿no? ¿Qué pasa con la familia LGTBIQ+? Las monomarentales, ¿tienen derecho o no a protección? Porque habla del invierno demográfico como aquí si la culpa viniera ¿de dónde? Habrá que ayudar a las familias, pero las que menos tienen, porque las familias que ustedes representan realmente hijos tienen a porrones, porque se los pueden permitir. 5, 6, 7. Que no acaba teniendo hijos son las familias que no pueden pagar ni el alquiler. Y no le preocupa el AJD, el impuesto de actos jurídicos documentados de transmisiones patrimoniales, porque ni siquiera pueden pensar en comprar una vivienda. Y miren, a mí, de verdad, ustedes lo que están pensando es en la ley de la selva, del sálvese quien pueda. Eso es lo que ustedes acaban propugnando. Cuando ustedes pintan al Estado como el que encarna todos los males. Esa idea de patria, de banderita, la patria es el Estado entendida como administración. Quien te cuida cuando viene una catástrofe, una dana, una inundación. Cuando viene el COVID, cuando la situación viene mal dada, quien lo necesita realmente es el que menos tiene. Ustedes le dirigen un discurso a ellos, pero sus políticas no van dirigidas a ellos, ni muchísimo menos. Están pensando el que más tiene. Y esa idea de creer que el enemigo está en la administración o está en el que menos tiene, es todo lo contrario a la idea de patria andaluza. Es todo lo contrario a la idea de solidaridad que encarna el pueblo andaluz. Así que permítame que le diga, y seguro que ya lo sabe, que nuestro grupo parlamentario no va a apoyar esta iniciativa porque nos parece que viene a dividir, porque nos parece que es casposa, porque nos parece sobre todo que es tramposa y que busca pervertir y que busca engañar a los andaluces y andaluzas que ustedes dicen representar, por los que ustedes dicen que se preocupan, pero que no es verdad. Muchas gracias.